Estamos ya en comunicación ¿Con quién? con Javier Morales, que además de ser un ex soldado de los Estados Unidos, es especialista en financiamiento del terrorismo y lavado de Ahí está. activos. Tema Vamos. muy interesante. Vamos. Muy interesante. Vamos. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bu- Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Gracias a vos. Contanos, bueno, estás de paso por la Argentina, pero contanos un poquito cómo es tu trabajo. Queremos conocer algo. ¿Qué es esto de lavado de activos? A ver. Sí, bueno, yo llevo unos 23 años trabajando con las conductas desviadas, principalmente de corrupción y lavado de activos. La gente piensa que soy abogado como vos, pero yo soy psicólogo. Psicólogo. Muy bien. Psicólogo. Yo soy psicólogo jurídico y como le explico a las personas, para poder entender este tipo de comportamiento, pues hay que entender las conductas. Y entonces, pues yo audito e investigo y doy apoyo a las agencias investigadoras a cómo analizar las conductas, pero la conducta financiera, cómo la gente mueve su dinero y cómo se conduce. Sí, claro, es súper interesante. Y contanos, entonces, una vez que, digamos, de alguna manera detectan ese desvío, ¿cómo sigue la tarea un poquito? De lo que nos puedas contar, obviamente, pues sabemos que hay estricta reserva en estos temas. Sí, sí, no, pero básicamente las regulaciones internacionales y de igual forma las leyes aquí en Argentina de lavado de activos le exigen a las instituciones financieras, bancos, casas de cambio, entre otros, que están definidas como instituciones financieras, bancarias y no bancarias, a detectar este tipo de conducta, ¿verdad? Conducta sospechosa, pero el asunto interesante dentro de este mundo es que lo que es sospechoso para ti no es para mí. Ah, ¿Verdad? Y interesante. entonces, por eso, pero es un asunto totalmente subjetivo. Claro, claro. Y Y, y entonces entonces, ¿en dónde se depende de pone la la marca? preparación. ¿Dónde se pone la marca? Pues por eso, Ah, ahí es la problemática de las agencias investigadoras y de lo que llaman los oficiales de cumplimiento, que son las personas que están a cargo de esto, porque depende de esa subjetividad de esa persona. Así que si la persona entiende que usted movió 200, 300 mil dólares, el equivalente a dólares, y para ellos eso no es sospechoso porque usted tiene una empresa, usted es un político también que está vinculado a distintas empresas, pues no hay reporte de sospecha, ¿verdad? Porque queda a esa subjetividad de ese ser humano, a su interpretación, y entonces pues no se hace de la forma más adecuada y no se identifican las variables adecuadas, ¿verdad? Y esto pasa en todos los países, lo mismo en Puerto Rico y Estados Unidos, o sea que no porque hay, depende de ese factor humano. claro, o sea que no hay un Ah, protocolo, no hay un protocolo de alguna manera a seguir. Es como una lógica donde de alguna manera está interpretado por cada ser humano que dice, acá hay algo sospechoso, sería. por eso, pero las mismas leyes establecen unos criterios de valor de riesgo, pero lo mismo, ese valor de riesgo y esos criterios, esas variables lo da un ser humano a la interpretación suya y muchas veces no es la forma más adecuada porque no se toma, ¿verdad? Como en mi caso como psicólogo, la variable más importante que es el factor humano y cómo el ser humano se comporta dentro del mundo financiero. Claro que sí. Ahora, licenciado, le hago una consulta. Hablamos, a la gente le contamos, estaba hablando con el licenciado Javier Morales, especialista en financiamiento del terrorismo, lavado de activos, es asesor en la región y acompaña, ¿no? Explica cómo se ataca, ¿no?, esta cuestión. Ahora, yo le hago una consulta. Eh, eh, todo el tema de lavados, todos los delitos financieros, no es como que tienen buena prensa, ¿no? Porque nos entendamos ahora del Pandora Papers, del Panama Papers, y es como, está todo bien, ¿no? Ir a un lugar ahí a depositar el dinero, pareciera. Recientemente, sí, recientemente estuve en Panamá y por ende, pues los Pandora Papers, los papeles de Pandora, resaltan lo que hace 2 o 3 años pues trajo los Panama Papers, ¿verdad? Los papeles de Panamá. Pero lo que hay que entender en ese mundo financiero es que pues en ese asunto de prensa, pues un poquito de promoción de cierta manera amarillista porque muchos de esos procesos, ¿verdad? Si lo vemos desde la forma jurídica, no son ilegales, ¿verdad? Pues por Claro, ejemplo, claro, no usted saca su terminan en dinero, nada. Uno lo usted lleva. saca, Te escucho, te escucho.
yo puedo sacar mi dinero de Puerto Rico o de Argentina porque los impuestos me están matando como ciudadano, ¿verdad? Que es totalmente legítimo y entonces lo pongo en otro país que me cobre menos o no me cobre impuestos, ¿verdad? Y hay una relación de transacciones sobre eso. Sí hay unas leyes también en muchos de los países que nos obligan, por ejemplo, en Estados Unidos, Puerto Rico, si yo tengo más de $50,000, el equivalente en cualquier otro país, pues yo tengo que reportarlo, ¿verdad? Y entonces, pues el Estado quizás cobre sobre eso. Pero más allá de eso es lo que pasa con los Pandora Papers. El asunto es que mucha gente, artistas, por ejemplo, con Peblano Chayanne o Shakira, que son artistas, o sea, ellos se dedican a cantar, no son financieros. Sí, son Entonces, muy buenos si, haciendo lo que hacen, pero se pues, evaden. por eso, pues por eso, pero si yo le doy mi dinero a una firma donde legítimamente pone mi dinero en otro lugar, pues o sea, le ponen como que el sello, ¿verdad? A esa promoción como que el artista estuviera lavando dinero o evadiendo impuestos. El artista probablemente no sabe nada, porque se lo maneja el dinero otra persona. Y es un asunto no necesariamente de la lavado de activos. Sí le puedo decir que tanto los Panama Papers y los Pandora, sí, puede haber un 3 a un 7% de personas, ¿verdad?, utilizándolo, ese subterfugio como lavado de activos. Pues claro, Javier, pero es ese elemento. Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo Delia te habla, Javier, ¿cómo estás? Un placer, Gustavo. Vos sabés que hace un tiempo atrás leí un fragmento de un tema de un autor que había hablado sobre un libro de narcotráfico y terrorismo, ¿no? Y que decía que muchas veces se financiaban o sacaban dineros para poder sustentar y solventar operaciones que hacía el terrorismo con dinero falso. Ejemplo, dólares estadounidenses falsos. Para comprar armas, comprar cosas. ¿Esto es real? ¿Es así? Bueno, lo que puede pasar es, por ejemplo, si vemos países de Latinoamérica que están comenzando el proceso de dolarización o ya están dolarizados, por ejemplo, Ecuador, que lleva unos 15 años, pues, por ejemplo, pues esos países no crean el dinero. Entonces, los elementos de control de ese dinero, pues manejarlo es un poquito complejo. Entonces, ahora con la tecnología, y se lo puedo decir, ¿verdad? Porque he trabajado casos sobre eso, ahora con la tecnología, la duplicación, por ejemplo, de $1 de 5 o de 20, ¿verdad? En numeración, por el tipo de control que tiene, es un poco sencillo, porque en el caso, de a diferencia de muchos países de Latinoamérica, el dólar no cambia. Lo que, ¿verdad? Usted puede tener un dólar de hace 20 años y el mismo dólar de ahora. Y no hay ciertos cambios que pasaron en los últimos 10 años de controles, pero el de hace 20 años tiene el mismo valor del de ahora. Y entonces, pues ahí lo hace más complejo. Ahora bien, Javier, vos es que en base a lo que vos estás hablando, del tema de Latinoamérica, en el cual es determinado tipo de cosas que han nacido, ejemplo, Sendero Luminoso, ¿te acordás? Que era un gran foco de terrorismo, lo que era en Perú y en toda esa zona. Es decir, veíamos que estaban sustentados y avalados por determinado grupo que le abastecía armas y todo esto. Pregunto, ¿la droga, el resultado de la droga era motivo de ingreso de recursos para sustentar el terrorismo, por lo menos en Latinoamérica? Sí. ¿Sabe por qué? Es un asunto psicosocial, porque usted necesita vestirse, usted necesita comer, y recuerde que su trabajo como terrorista, ¿verdad?, es esa estructura de promover la violencia. Y entonces se conduce y se entrena a ese ejercicio, así que necesita personas que ¿verdad?, viéndolo desde la raíz, personas que sustenten su comida, su medicamento. Claro, su manutención. Exacto. Por eso que no es solo ver las armas, eso no. Si usted tiene un ejército de terroristas de 1,000 personas, por ejemplo, usted analice cuántas 1,000 personas necesitan comer, vestirse, medicamentos, etcétera. Eso no es gratuito, ¿verdad? Claro. Así que alguien tiene que pagar por eso. La logística. Claro. Vos sabés que, Javier, te hago una última preguntita, ¿no? Todo el mundo sabemos que Colombia es el productor de cocaína, sabemos que Bolivia también, sabemos que Paraguay
en una localidad llamada Pedro Juan Caballero, se cultiva lo que es la marihuana. A ver, si lo sabemos nosotros aquí en Argentina, en Estados Unidos lo deben tener más que claro. Entonces, pregunto, decir, ¿por qué las políticas que hoy tiene Estados Unidos de Norteamérica, que es el país más fuerte del planeta, es decir, deja que se siga sustentando lo que es el narcotráfico para poder financiar el terrorismo y no utiliza políticas de erradicación? Bueno, desde mi punto de vista, y esta es mi opinión, ¿verdad? Es el tema de que Estados Unidos cuando va a enlaces con otros países es para darle apoyo, pero si el país, ¿verdad? Que es parte también de la historia, que lo puede ver en distintos documentales de Netflix sobre el narcotráfico de Colombia, etcétera, y la relación de Estados Unidos, es un apoyo político y un apoyo a combatir eso. Pero si el país, ¿verdad? Donde se le está dando apoyo, no hay un interés real, pues no hay mucho que Estados Unidos pueda hacer. Así que simplemente pues protege su jurisdicción, ¿verdad? Cuando llega la droga allá o se maneja el dinero allá, etcétera. Pero si el país de cierta manera no quiere combatirlo o lo ve como una economía interna, pues no hay mucho que hacer, ¿verdad? Hablaríamos horas más, Morales, se nos va el programa. Yo estoy convencido, después de escucharte, que en realidad estos problemas no tienen solución, simplemente se gestionan. El narcotráfico, Correcto. El lavado de activos, se mantienen en niveles aceptables. Después preguntaremos qué es aceptable. Te agradecemos mucho esta conexión con nosotros. Sabemos que estás de paso en Argentina, que venís a capacitar gente, que viajás por toda la región. Y bueno, en algún momento vamos a volver a tenerte aquí en Antípodas para seguir conversando de temas tan interesantes. No, súper agradecido por la invitación y siempre a las órdenes.